Hola a todos, mi nombre es Walter Müller Mushir, soy profesor de historia, docente, licenciado en gestión educativa y desde hace 10 años tengo el privilegio de dirigir el Centro Argentino de Investigación sobre la Inmigración Libanesa, CAIL, desde Rosario, desde la sociedad libanesa. Bueno, en este momento, antes de comenzar nuestra intervención, quiero felicitar a la Sociedad Libanesa de Olavarría, que está cumpliendo su primer centenario desde su fundación, lo que la convierte en una institución centenaria, una institución que ha logrado su objetivo, ¿no?, de perdurar a través de las décadas. Así que felicitaciones a toda la colectividad libanesa de esta hermosa ciudad de Olavarría y en especial a su comisión directiva para que siga adelante con este empuje y este empeño que están demostrando tener. También agradecerles de formar parte de este programa que han lanzado, ya que debido a la situación que vivimos hoy día, no podemos realizar quizás el festejo que hubiésemos querido, pero sin embargo, a través de estas participaciones podemos conocer la cultura libanesa y podemos difundir, como es la misión de la Sociedad Libanesa de Olavarría, la cultura del país de los cedros. Nosotros vamos a hablar acerca del proceso que ha tenido la inmigración libanesa en Argentina. Cuando nos ponemos a pensar acerca de por qué emigra una persona, sin duda encontramos razones de peso para hacerlo. Es muy poco probable que alguien por su propia naturaleza desee abandonar su hogar, desee abandonar su aldea, su pueblo, para irse a un lugar incierto, que no conoce, que no sabe qué le va a deparar ese futuro. Ahora, cuando hay razones de peso, muchas veces dolorosa, hace que esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a encontrar al irse, llega a ser más esperanzadora que la que hay en el lugar de origen. Bueno, esto ha pasado en el Líbano, ¿no?, y en los países que actualmente conforman la región de Oriente Próximo. En el Líbano, si nos situamos alrededor del año 1860, 1870, cuando empieza la emigración y que cada vez se va a ir acentuando más, encontramos que, por ejemplo, hay una crisis económica importante con la cuestión de la industria de la seda, que tiene que ver con múltiples factores a su vez, ¿no? La apertura del canal de Suez en 1869, que hace que compita Japón ahora con la industria del Líbano, así como también lo que tiene que ver con una epidemia que ocasiona problemas directamente en el gusano de la seda, y esto genera también problemas en lo que tiene que ver con la consecución de la materia prima. Así que la industria de la seda deteriorada en Líbano ocasiona crisis económica. A su vez, décadas después se profundiza el hambre porque hay una hambruna muy grande hacia 1915, donde una plaga de langostas, más sequías, más factores que se suman, generó una gran mortandad en Líbano en 1915, que coincide con el genocidio armenio, que muchos de ellos se van a instalar también en el Líbano, huyendo, ¿no?, de la persecución turca. A su vez, tenemos que el Imperio Turco Otomano va a reclutar a hombres jóvenes de 14, 15 años en adelante para la leva, es decir, la obligatoriedad de llevarse a estos hombres para que participen, niños, ¿no?, niños y algunos hombres, para participar en los frentes que va a tener el Imperio Turco Otomano, que, como dice el historiador Erich Hobsbawm, a esta época el Imperio Turco Otomano, que ya llevaba muchos siglos de dominación, comienza a deteriorarse y él lo califica como un hombre enfermo. Y ya en esa terminalidad va
a recurrir, a buscar fuerzas en los territorios dominados. Y esto hace que la gente no desee participar de una guerra que no es de ellos, una guerra que no les significa nada y que es muy probable que pierdan la vida. Así que las familias prefieren que sus hijos emigren y no que sean utilizados por un imperio que los oprime, que confisca alimentos, que los domina en todo sentido. Estas van a ser las principales razones: la guerra, el hambre, la persecución, así como también la crisis económica. Todo esto van a ser las razones expulsoras para que los libaneses emigren. Por supuesto, estas características son similares a los países actuales, que son los países actuales que en ese momento estaban allí, ¿no es cierto?, en estas dominaciones, en estas regiones, como en el caso de Siria, Palestina, estos pueblos que también son vecinos del Líbano. ¿Qué ocurrió? Bueno, muchos emprendieron este largo trajín de emigrar. Por supuesto que el destino era América. Ellos van a ir en primer lugar a los puertos europeos, van a salir de los principales puertos del Oriente Próximo, que encontramos, bueno, Beirut, por supuesto, como principal puerto, pero también hacia el norte tenemos el puerto de Trípoli, y hacia el sur el puerto de Tiro y Sidón. Pero más al sur aún, que a algunos libaneses les quedaba más cerca, era el puerto de Haifa, que pertenece a Palestina, pero que era utilizado por la cercanía para zarpar desde allí. Desde estos puertos se sumaban los puertos de Estambul y se sumaban en Egipto el puerto de Alejandría, salían los barcos que se dirigían a los principales puertos europeos, como Marsella, Trieste, Nápoles, Génova. Y desde allí los buques de gran calado transatlánticos van a hacer la travesía en alta mar para trasladarse a América. Aquí los puertos principales de América del Sur van a ser el de Santos, en Brasil, así como también en Montevideo, en Uruguay, y por supuesto Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué sucedía en nuestro país? Bueno, había una política de Estado, podemos decir, que era de recibir a los inmigrantes. Esto se nota, por ejemplo, desde la Constitución Nacional de 1853, donde se expresa de manera clara que se deseaba recibir el flujo de inmigrantes provenientes de Europa. Claro, los barcos venían de Europa, pero gran detalle, dentro de estos barcos no solamente había europeos, sino que también había personas que venían del Oriente Próximo, como estamos hablando en el caso de muchos libaneses. Cuando llegaban aquí, muchos tenían la oportunidad de ir al hotel de inmigrantes, por eso decimos que es una política de Estado. El hotel de inmigrantes fue creado por el Estado Nacional argentino y que se fue transformando, ¿no? Porque siempre quedaba chico, ¿no? Ahí es donde se les recibía, se los acogía, se les suministraban determinadas ayudas, había una casa para cambio de moneda, había también capacitación para el uso de herramientas que tienen que ver con la agricultura, la cuestión de la ropa, la salud. Bueno, pero siempre quedaba pequeño, hasta que en 1912, y ya en adelante, se va a inaugurar el Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Entre 1912 y 1914, el Hotel de los Inmigrantes, que se ubica en Retiro, bien pegado al muelle donde llegaban los barcos, va a estar el Hotel de los Inmigrantes, que es una ciudadela prácticamente, ¿no? Allí había un hospital, había una oficina de aduana, había comedor donde podían participar hasta 500 personas a la vez, iban rotando, podían pernoctar miles de personas en este lugar. Luego de unos cuantos días, después
ahí ya se iban a diferentes lugares del país donde tenían algún familiar, lo que se llamaba la llamada, ¿no? Tenían alguno que ya había llegado antes que ellos y que ahora los recibía. Y en otros lugares directamente iban a iniciar, ¿no? Iniciar un nuevo derrotero en esos lugares. En general, los libaneses preferían ir a zonas urbanas. ¿Por qué? Bueno, porque el idioma fue una barrera muy, pero muy importante. Entonces, a través de la venta ambulante, que podemos decir que fueron los pioneros en lo que hoy se conoce como logística, con el servicio puerta a puerta, ellos van a vender de manera ambulante y de esa manera van a seguir progresando en sentido económico, ¿no? Porque no es que se quedan en esa forma, ¿no es cierto?, de supervivencia, sino que van a instalar negocios, almacenes de ramos generales, negocios bien constituidos, incluso muchos de ellos van a ser grandes comerciantes, industriales y van a progresar. Y así van a estar diseminados prácticamente por toda la República Argentina. A su vez, estas primeras décadas del asentamiento, podemos decir, van a dedicarse a la consolidación, ¿no?, principal de las necesidades fundamentales, como es, ¿no es cierto?, obtener su hogar, constituir su familia y consolidarse económicamente. Una vez que sucede esto, comienzan a proyectarse a través de las instituciones. En todo el país se han fundado más de 150 instituciones organizadas por libaneses y también muchas junto con los sirios que han hecho las instituciones sirios libanesas. Y hay otras que, como dije, fundadas puramente por libaneses, como es el caso de la Sociedad Libanesa de Olavarría en 1920, o por ejemplo la Sociedad Libanesa de Rosario en 1928, o por ejemplo la Sociedad Libanesa de Corrientes, o la Casa Libanesa de Tucumán. Así que hay instituciones que son netamente libanesas y otras que son mixtas, instituciones sirios-libanesas que también son muy prestigiosas y muy pujantes en la actualidad. Así que estas instituciones cumplieron un rol muy importante. Primero, de socialización para aquellos que ya estaban afincados y que estaban proyectándose a través de ellas. Y por otro lado, para recibir a los nuevos inmigrantes, ¿no? Donde era común la camaradería, el poder disfrutar de las comidas típicas de su tierra natal, hablar el idioma era fundamental. Y otra de las razones importantes va a ser el difundir ideas que tenían que ver con lo que estaba pasando en Oriente Próximo. En especial van a buscar la independencia de su pueblo de origen. Así que muchas instituciones libanesas surgen incluso antes que el Estado moderno libanés, que va a ser en 1943. Este proceso es muy interesante porque, bueno, da cuenta de todos los factores que hicieron que ellos emigraran, pero a su vez encontraron en la Argentina una sociedad abierta, donde las personas podían profesar libremente su credo, donde podían dedicarse libremente también a actividades comerciales y donde podían proyectarse en las instituciones, no solamente culturales, sociales, sino instituciones religiosas, instituciones educativas que fundaron a lo largo y a lo ancho del país. Cuando uno analiza la historia de la inmigración libanesa, comprende que los libaneses hicieron un gran aporte al Estado argentino. La sociedad argentina no sería lo que es si no consideramos la importancia que tuvo el aporte, ¿no?, de la colectividad libanesa y de las otras colectividades que provienen también de Oriente Próximo. Por eso es que cuando hoy día miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que
estas instituciones son una prueba viviente de cuánto han trabajado estos inmigrantes, no solo por ubicarse ellos, por tratar de encontrar en esa incertidumbre que hablábamos al principio, encontrar un futuro mejor, sino también pensar en el legado que dejarían para las generaciones futuras, que en este caso somos nosotros en este tiempo. Así que todo esto nos hace pensar en que merecen que los honremos, ¿no? Por ese acto tan, tan humano, ¿no? De fundar instituciones y de lograr que las raíces no se pierdan, sino que sigan perdurando en la memoria colectiva, así como también de manera tangible en las instituciones que han creado, como es el caso, como estamos hablando hoy, de la Sociedad Libanesa de Olavarría. Así que bueno, esto nos permite tener un panorama general, ¿no? Del amplio proceso que fue muy, pero muy fecundo, ¿no? Así que seguramente en otras oportunidades seguiremos hablando de este tema y de esa manera aprenderemos que lo que vivimos hoy día nosotros en este presente, donde muchos jóvenes están buscando sus raíces, donde muchos otros desean obtener la ciudadanía libanesa que se hereda vía ius sanguinis, es una muestra palpable de que realmente no todo está perdido, no es cosa de historia pasada, muerta, no, sino que tiene que ver con una realidad, con una identidad y con un perfil, ¿no es cierto?, tan importante que es del inmigrante libanés que perdura en todos sus descendientes y que se proyecta no solamente hacia la colectividad libanesa, sino a la sociedad toda.